Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Halil Ibrahim Ceyhan no puede más con el silencio? Su publicación reciente grita el nombre de Esla Turkoglu. Lo que parecía ser solo otro día normal en redes sociales se convirtió en un verdadero terremoto emocional para los seguidores de Halil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu. El actor, quien durante meses había evitado referirse directamente a su excompañera, sorprendió a todos con una publicación cargada de nostalgia y sentimiento. El post, simple en apariencia pero profundo en mensaje, dejó entrever lo que muchos ya sospechaban: Halil no ha superado a Esla. La imagen publicada por Halil mostraba un atardecer solitario sobre un muelle desierto, acompañada del texto: algunos silencios dicen más que 1000 palabras, y hay personas que, aunque estén lejos, siguen aquí, dentro. Las redes estallaron. ¿A quién se refería? ¿Era acaso una indirecta para Esla Turkoglu? No pasó mucho tiempo para que los comentarios se llenaran de teorías. Esto es por Esla, se nota, escribió una seguidora. Halil, dilo sin miedo. ¿Aún la amas?, comentó otra. La tensión aumentó cuando, horas más tarde, Esla publicó en su propia cuenta una historia en blanco y negro con la frase: algunas distancias duelen, incluso si son necesarias. El intercambio no pasó desapercibido por los fanáticos, quienes inmediatamente comenzaron a unir piezas. Aunque no hubo mención directa entre ellos, la sincronización de las publicaciones fue más que evidente. ¿Una simple coincidencia o mensajes cruzados entre dos corazones que aún laten al mismo ritmo? Un periodista captó a Halil saliendo del set de su nuevo proyecto y, al ser abordado con la pregunta sobre su publicación, él respondió con una sonrisa serena pero reveladora. A veces uno escribe lo que no se atreve a decir en voz alta. Pero quien debe entender, entiende. Los rumores comenzaron a tomar fuerza. Fuentes cercanas al actor aseguran que Halil ha estado más introspectivo en las últimas semanas, escribiendo canciones y poesías, algo que solía hacer durante su relación con Esla. Una asistente del equipo comentó: lo hemos visto muy emocional últimamente, suele estar solo, escuchando las canciones que le gustaban a ella. Pero el momento que realmente sacudió a todos fue cuando Halil, en una entrevista radial, fue consultado directamente por el nombre de Esla. El conductor le preguntó: ¿hay alguien que aún tenga un espacio importante en tu corazón? A lo que Halil, luego de un breve silencio, respondió: sí. Y ese espacio no se llena fácilmente. Algunas personas simplemente no se reemplazan. La respuesta, directa y sin rodeos, dejó claro que el actor no ha cerrado del todo ese capítulo. Y aunque evitó pronunciar el nombre de Esla, la audiencia no necesitó más pruebas. Era evidente que la publicación, la entrevista y su lenguaje corporal apuntaban hacia una sola dirección. Ante tales declaraciones, la prensa del corazón se volcó de lleno en el tema. Programas de televisión y cuentas especializadas en celebridades comenzaron a retomar el extracto de la entrevista, analizándolo palabra por palabra. Algunos expertos en lenguaje no verbal incluso señalaron que Halil bajó la mirada justo al mencionar la palabra reemplazar, gesto que suele reflejar un conflicto emocional interno. Y como si el universo conspirara para seguir alimentando las especulaciones, apenas 24 horas después, Esla Turkoglu reapareció públicamente en un evento benéfico en Estambul. Lucía radiante, aunque, según los presentes, su sonrisa era contenida, como si algo la tuviese pensativa. Fue abordada por los medios y, aunque inicialmente evitó referirse a Halil, un reportero lanzó la pregunta directa: ¿viste la última entrevista de Halil? ¿Tienes algo que decir al respecto? Esla, visiblemente sorprendida pero manteniendo la compostura, respondió con delicadeza: no suelo comentar sobre temas personales, pero a veces, lo que no se dice también tiene mucho significado, ¿no creen? La frase fue suficiente para desatar una nueva ola de reacciones en redes. Algunos interpretaron sus palabras como una confirmación tácita de que aún existe un lazo entre ellos. Otros señalaron que ambos están atrapados en un ciclo de mensajes implícitos,
como si se hablasen en un idioma secreto reservado solo para ellos. Los fans, por su parte, no se quedaron de brazos cruzados. El hashtag #AliliLala volvió a convertirse en tendencia, acompañado de mensajes como, vuelvan, están hechos el uno para el otro y esta historia aún no ha terminado. Incluso antiguos compañeros de rodaje compartieron imágenes antiguas de la pareja durante los descansos en el set, añadiendo comentarios como, algunas conexiones no se olvidan. Pero lo que nadie esperaba ocurrió 3 días después, cuando Alil publicó en su canal de música una nueva composición titulada Aquella voz. La letra, profundamente poética, hablaba de miradas que no se cruzan, pero que aún se buscan, y de un amor que se quedó en pausa, esperando que el tiempo lo reactive. En la descripción del video, Alil escribió simplemente: para quien aún escucha aunque ya no esté cerca. Las teorías no se hicieron esperar, ¿era una dedicatoria para Esla? ¿Estaban iniciando un camino de reconciliación artística o emocional? Algunos insiders del mundo del espectáculo revelaron que una reconocida productora turca estaría interesada en reunirlos nuevamente en pantalla. Y que ambos habrían recibido el guión de un nuevo drama romántico titulado Después del invierno. Aunque no hay confirmación oficial, solo la idea de verlos juntos de nuevo causó un auténtico revuelo. Por otro lado, también surgieron voces más escépticas que señalaban que tanto Alil como Esla podrían estar aprovechando la nostalgia del público para alimentar sus carreras. Sin embargo, quienes han seguido su historia desde el principio rechazan esta hipótesis, afirmando que lo que los une va mucho más allá de una estrategia de imagen. Y en medio de todo este torbellino emocional, Alil fue visto recientemente en una librería de Katki, hojeando un poemario. Una fan que lo reconoció le pidió una foto y, al mencionarle a Esla, él solo sonrió y dijo: hay nombres que se guardan en el alma, no en los labios. Esa frase, una vez más, recorrió todas las plataformas digitales. Esla, por su parte, ha mantenido un silencio elegante, solo interrumpido por una imagen reciente que compartió, una taza de café junto a un libro de Neruda, con la página abierta en el poema Si tú me olvidas. La conexión simbólica fue inevitable. ¿Estamos entonces frente a una historia de amor inconclusa? ¿O se trata de dos almas que, a pesar del tiempo y la distancia, aún se reconocen en el eco de los recuerdos? Sea como sea, lo cierto es que Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkolu siguen escribiendo, sin proponérselo, uno de los capítulos más comentados y sentidos del mundo del espectáculo turco. Y nosotros, como sus seguidores, no podemos hacer otra cosa más que observar, interpretar y, quizás en silencio, también esperar. Porque cuando dos corazones siguen latiendo en la misma frecuencia, el destino siempre encuentra una manera. Déjanos tu opinión en los comentarios, no olvides suscribirte y activar la campanita para más actualizaciones de tus estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo video.